Bienvenidos sean todos amigos y hermanos a esta programación, un nuevo programa de OLAM 7 desde San Pedro Sula, Honduras. Qué bueno es saludarles, qué bueno es que estén con nosotros para que juntos podamos ser edificados por el estudio de la palabra de Dios. Esa fuente inagotable, ese raudal de información, de bendición para todo ser humano que se infunde en este gran caudal que Dios nos ha dejado de esa agua viva, esa agua bendita, esa bendición que existe para cada uno de nosotros, ese pan que nos sirve como alimento diario para ser edificados, para ser fortalecidos en nuestra fe y poder creer siempre en las promesas de Dios que son fieles, verdaderas, siempre se cumplen. Esas promesas que Dios siempre se cumplen y que hay gran cantidad de ellas escritas aquí en la palabra de Dios. Esta palabra que fue inspirada a los santos hombres de Dios para que fuera escrita y que nos sirviera a muchas generaciones que hasta el día de hoy hemos sido fortalecidos por la sustancia que está ahí escrita explícitamente como una voluntad divina. Qué bueno es que nos acompañen y siempre haciéndole la invitación para que desde cualquier parte del mundo usted pueda ver este programa con los diferentes medios digitales que existen, ya sea en redes sociales o sea en los aparatos de comunicación, para que usted siempre pueda las 24 horas de cualquier parte del mundo estar conectado en nuestro canal YouTube y en nuestra página web. Usted los puede ver ahí la información en detalle al pie de la pantalla para que tome nota y que pueda estar siempre conectado con nosotros a cualquier hora que usted tenga ese tiempo de calidad y juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Vamos a tener antes del programa o antes del tema de este programa una ofrenda musical, un himno que debe de colocarse, un tema que debe de colocarse por sobre todas las cosas que nosotros hagamos aquí en la tierra durante el tiempo que Dios nos tenga con vida. Siempre decir por todo lo que decimos, por todo lo que hagamos y por todo lo que nosotros pensamos, darle siempre la gloria y todo reconocimiento a Dios. A Dios sea gloria. Espero que seamos bendecidos por la descripción de la letra de este hermoso himno. Quien
A Dios sea gloria. Él es el creador que amó tanto al mundo que a su único hijo dio. Qué hermosa experiencia la de esa letra. Hermoso amor que Dios ha expresado por cada uno de nosotros en dar a su único hijo. Dio todo lo que tenía en rescate de toda la humanidad, de todos los tiempos. No podemos nosotros como seres humanos comprender, entender, descifrar ese amor de Dios que es totalmente inmensurable, es eterno, es incomprensible para estas mentes mortales como lo somos nosotros. El amor del ser humano es totalmente diferente, es condicional, el nuestro es condicional, no es como el de Dios, que Dios está siempre, en todo momento, pendiente de nosotros y dispuesto Él a extender su brazo misericordioso para rescatarnos, como es el salmista, del lodo cenagoso, o sea, de lo más bajo que puede caer un ser humano. No importa en la condición en la que usted haya caído, en la que nosotros podemos caer, no importa, Él siempre está dispuesto a sacarnos de allí, a restaurarnos, a levantarnos y a glorificar nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. Es confortable saberlo como seres humanos que estamos expuestos a errar, a equivocarnos, pero Dios está siempre dispuesto. Hasta este momento todavía sigue, porque la puerta de la gracia sigue abierta, pero va a llegar un momento cuando ya no tendremos esa oportunidad. Aprovechémosla, la oportunidad, aprovechemos el día, porque el día es hoy, no es mañana. Hoy es la oportunidad, hoy es el día de salvación. Vamos a orar para que Dios bendiga el estudio de esta oportunidad. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu bendición de regalarnos el don de la vida. Y estamos haciendo uso de la misma para poder glorificar tu nombre, para poder compartir este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que muchas personas puedan también ser bendecidas por la impartición de tu palabra. Queremos escucharte a través de la misma. Háblanos, Señor. Bendice cada persona que va a ver este programa, que pueda tomar nota, que pueda tomar conciencia y reconocerte como nuestro único y personal Salvador. Pedimos y agradecemos todos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar en esta oportunidad sobre un tema que es esencial, es el centro de la salvación, pero que también es, por ser el centro de la salvación, es totalmente extenso, súper extenso poder hablar de esto, y tiene que ver con el Hijo. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del Hijo? ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras acerca del ministerio de Jesús, del Hijo de Dios, que vino a morir a la cruz del Calvario, que vino a entregar su vida para sacarnos de la maldición de la ley que decía, que dice la misma que toda alma que pecare, esa también morirá? Esas son las consecuencias de la transgresión. Pero Cristo vino a vivir una vida santa. Vamos a la Biblia, que dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 45. Dice San Marcos 10, versículo 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Repito, el Hijo del Hombre no vino a este mundo, no vino para ser servido. No, Él no vino para ser servido. Sino, dice, ¿para qué? Para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Imagínense que el Hijo de Dios dice que vino para ser servido. No vino para ser servido, sino que para servir. ¿Y qué es el máximo servicio que Él dio
aquí en el ministerio de la tierra? Bueno, el máximo servicio, el máximo rescate que Él dio fue su vida misma. ¿Para qué? Para rescatarnos a muchos de nosotros, a todos, o bueno, todos los que nos acercamos al trono de la gracia, a clamar, a pedir, a reclamar la justificación de Cristo en cada uno de nosotros. Eso es lo que Él ofreció para rescate de nuestras vidas. Ahora veamos lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 en adelante. Vamos a ir leyendo y vamos a ir meditando un poco, reflexionando lo que dice en estos versículos acerca de lo que dice ahí en cuanto a quién es el Hijo. Mateo 16, versículos del 13 en adelante. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen? Y miren cómo Jesús comienza primero y les pregunta a los discípulos para que ellos le digan a Él qué es lo que dice la gente, los demás, acerca de Jesús. ¿Qué es lo que dice la gente? Les pregunta. Una pregunta que Él va queriendo encauzar algo que está buscando. Dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Miren lo que le contestan los discípulos. Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros, Elías. Otros, Jeremías. O alguno de los profetas. Esa fue la respuesta de los discípulos. Pero Jesús no se quedó con esa pregunta. Él no era esto lo que andaba buscando. Él estaba buscando otra pregunta que es la que les va a decir a ellos en el siguiente versículo. Dice el versículo 15, y les dijo, ahora Jesús los encara a ellos, y vosotros, o sea, y ustedes, como discípulos míos, ¿quién decís que soy yo? Imagínense qué pregunta, después de que los discípulos dijeron, que la demás gente dicen que eres Jeremías, otros dicen que Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, o cualquier otro de los profetas, pero ahora les dice, ¿y ustedes qué dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Versículo 16. Pedro siempre estaba encarrerado con lo que iba a decir, después pensaba o analizaba lo que iba a declarar. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Óiganme, qué potente declaración la que acaba de hacer Pedro. Tú eres el Cristo, le dice, o sea, el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Luego el versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Esta pregunta se las hace Jesús a los discípulos acerca de lo que menciona la demás gente y luego les pregunta lo que dicen ellos. Yo creo que todos en algún momento, sin excepción, todos tendremos que responder y contestar con nuestras propias palabras. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted que está viendo este programa? Usted que de repente es ama de casa o es un empleado o está sin empleo o está buscando un empleo, tal vez un abogado, ingeniero, médico, un constructor, enfermera, cualquier ocupación que usted tenga, estudiante, todos tenemos que decir en algún momento, ¿quién es Jesús para nosotros? Con nuestras propias palabras, con nuestras propias experiencias. ¿Quién es Jesús? Muchos podrán decir, yo no creo en Dios, yo no creo en Jesús.
Pero los que tenemos un concepto, tanto teórico como experimental, de lo que es Jesús, la persona de Jesús, podemos expresar en palabras nuestras quién es Jesús en nuestra vida, qué es lo que ha hecho Él, cuál es el significado que Él tiene en la vida de cada uno de nosotros. ¿Podremos realmente encontrar las palabras precisas para descifrar, para dar el significado de lo que es Jesús en la vida de cada uno de nosotros? ¿Será que es posible? Yo creo que no tenemos un idioma lo suficientemente explícito como para poder dar el significado de lo que es Jesús en la vida de cada uno de nosotros, de lo que es la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, le dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Se lo reveló el Padre, le dijo Jesús. Lamentablemente Pedro, a pesar de que dijo una gran verdad, luego, poco más adelante, estaba haciendo la obra del diablo. Y llegó a tal punto que Jesús mismo le dijo, Satanás, apártate de mí, Satanás, porque él estaba estorbando, retrasando, obstaculizando el trabajo de Jesús en Jerusalén para que fuera crucificado. Jesús sabía que tenía que ir a ser crucificado. Y Jesús le dice, no vayas, Señor, no vayas. Luego de que le dijo que el Padre se lo había revelado a Pedro, el hecho de que Cristo, de que Jesús era el Mesías, luego le dice Jesús, apártate de mí, Satanás. Mire qué contraste, luego como Pedro estaba en un extremo y en el otro. Ahora vamos un poquito a hablar del versículo que leímos inicialmente en Marcos 10:45. Y lo vamos a leer nuevamente para entrar en materia, específicamente de ese versículo. Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, o ese título más bien, ese título de Hijo de Hombre, era un título que en los evangelios, en ninguna parte de la Biblia, ese título se lo adjudica a una persona a Jesús. Siempre fue un título que Jesús mismo se lo autoadjudicaba. Jesús se hacía llamar el Hijo del Hombre. Y eso no era nada nuevo, eso se utilizaba también en el Antiguo Testamento, pero ¿por qué Jesús, él se adjudicaba a sí mismo ese título? ¿Por qué Jesús se adjudicaba ese título del Hijo del Hombre? Bueno, porque en el Antiguo Testamento se utilizaba eso para nombrar a una persona, a un ser humano. Él lo que estaba dando a entender de que él vino aquí a la tierra como un hombre, como un ser humano, normal como uno de nosotros. No era ningún extraterrestre, no tenía un poder sobrenatural, no vino glorificado, para nada. Era una persona, no pasaba del promedio, no había ninguna cosa hermosa en su parecer, dice la Biblia, que era una persona común y corriente, no pasaba del promedio. Y por lo tanto, con mucha más razón a los fariseos, a los dirigentes judíos de aquel entonces, les costaba mucho trabajo aceptar que alguien con un perfil no muy alto, que no haya sido instruido o educado en las sinagogas del Sanedrín, en las escuelas rabínicas, pudiera enseñarles a ellos, pudiera darles clases de lo que dice la Biblia, orientarlos y formarlos a ellos de la verdadera orientación que da las Sagradas Escrituras, porque ellos las habían torcido. Entonces ellos no concebían como alguien que no había sido, repito, educado en las escuelas rabínicas, pudiera llegar y darles a ellos clases de la Biblia, clases de lo que describía el Antiguo Testamento. Era para ellos difícil, imposible de aceptar. Entonces, Jesús se adjudicaba ese título para poder identificarse como hombre.
Él vino aquí a la tierra para ser uno más de nosotros. Él vino a compadecer, se compadeció de nosotros porque Él mismo participó, dice Hebreos, en carne y sangre. A Él le dio sed, se cansaba, sudaba, lloraba, dormía, tenía sueño, comía, se sentía también triste, hasta angustiado cuando, si nosotros repasamos la historia de lo que pasó en el Getsemaní, también pasaba él angustiado. Así que todas las emociones que un hombre, que una persona, un ser humano puede sentir aquí en la tierra, que puede experimentar a lo largo de su vida, Jesús también la experimentó. La sintió en nosotros. Entonces, al sentir él todas esas emociones, él podía ser uno de nosotros y ser realmente acepto para ser llevado a la cruz del Calvario como un cordero inmolado. Como dice Juan, el cordero que quita el pecado del mundo, el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos cómo la Biblia presenta a un Cristo totalmente humano, esos diferentes facetas. Y vamos a ver algunas. Veamos cómo Jesús en Lucas, sabemos de que Jesús nació como un bebé que nació en Belén, que nació en circunstancias especiales, como lo sea rodeado en un establo, en un pesebre, rodeado de animales. Ahí nació Jesús de una forma muy sencilla. Y luego fue superando las etapas, fue creciendo. Miremos lo que dice Lucas capítulo 2, versículos 40. Vamos a leer el versículo 40. Dice, y entró, y leemos también el versículo 41. O bien, solo vamos a leer el versículo 40. Está hablando aquí ya del niño. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Miren lo que dice aquí acerca del niño, que el niño iba creciendo en sabiduría y también se iba fortaleciendo, o sea, iba creciendo él en estatura al mismo tiempo que con sabiduría. Ahora leamos el versículo 52. Y Jesús crecía, dice el versículo 52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dios estaba viendo gracia en los ojos de Jesús. Y se iba superando esa gracia que Dios veía en su Hijo día a día. Pero también dice que no solamente con Dios, sino que también con los hombres. Sabemos de que registra la Biblia que Jesús fue un ser humano igual que nosotros porque hasta tuvo hermanos. Veamos lo que dice Mateo 13, 55 y 56. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Imagínense, aquí la Biblia dice que él tuvo hermanas y hermanos, ¿sí? Tuvo familia. Siempre en el Evangelio según Mateo, capítulo 9, dice el versículo 11 acerca de las cosas que hacía Jesús como un ser humano, como cualquiera de nosotros. Dice Mateo 9:11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? O sea que Jesús también comió, a él le daba hambre. Aquí los fariseos están viendo cómo Jesús estaba comiendo con los publicanos y pecadores. Era algo que ellos condenaban, que ellos no lo toleraban, ellos no lo hacían.
ni en broma, ni por cerca. ¿Cómo se iban a sentar con los pecadores, con los publicanos? Porque ellos se sentían superiores a ellos. Pero Jesús dice que Él vino para servir, no para ser servido. Así que comía Él junto con los publicanos y los pecadores. También veamos lo que dice Lucas, otra de las cosas que hizo Jesús como un ser humano, Lucas 8:23. Lucas 8:23. Dice, pero mientras navegaban, ¿qué pasó con Jesús? Él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Aquí está hablando de lo que pasó con la tempestad en la tormenta con los discípulos, cuando ellos estaban con miedo de que se iban a ahogar, se iban a hundir. Pero mientras tanto, ¿qué decía Jesús? Dice que dormía, estaba cansado por todo un día extenuante de labores. Pero Jesús también le daba sueño, así que durmió. ¿Qué dice el Evangelio según San Juan? Capítulo 4, versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, dice, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, está hablando del mediodía. Jesús se cansó del camino y se sentó en el pozo de Jacob a descansar un poco. Ya sabemos que esto pasó en la historia. Esto es el relato de la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Y ahora veamos lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 2. El Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 2. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Miren cómo Jesús le dio hambre. Ya dice que comía, y aquí dice que ya tuvo hambre después de haber pasado 40 días y 40 noches. Ahora veamos lo que dice Juan 19:28. El Evangelio según San Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. También a Jesús le daba sed, tomaba agua. Y en aquel tiempo seguramente él tomaba mucha agua porque es una zona que hace bastante calor. Así que dice que Jesús también le daba sed. Y también sabemos que Jesús, por ejemplo, él también en algún momento de su ministerio también derramó lágrimas, ¿verdad? Él derramó lágrimas, y un ejemplo de ello, vamos a citar aquí, solo sin citar algunas citas, pero Jesús lloró cuando se retiró, se alejó del templo y quedaba viendo la ciudad, y él lloró, dicen las Escrituras. También cuando llegó a la tumba de Lázaro, llegó y él les dijo, le preguntó, ¿dónde lo pusisteis? Y ya le mostraron dónde estaba, y ya la gente veía que estaba congojada. Es una familia que él quería mucho, a María, a Marta y a su hermano Lázaro, que había fallecido. Él acostumbraba a pasar ahí en Betania a descansar, comía con ellos, descansaba, compartía. Les tenía mucho aprecio. Cuando vio la tumba, dice dice la Biblia que él lloró también. Miren, dice la gente, cuánto le amaba porque está llorando por él. Jesús más que todo no lloraba porque sabía que él iba a resucitar, sino que por la incredulidad de la gente. Porque aún mucha gente, viendo la resurrección de Lázaro, no creyeron. Ahora veamos lo que dice Mateo 26, versículo 37. Dice Mateo 26, 37, en el contexto de la oración de Jesús en el
huerto del Getsemaní. Dice así: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Miren, Jesús se entristecía. Y más que eso aún, a angustiarse, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Creen que alguien cree que Jesús no se entristecía o no se angustiaba? Y aquí está hablando primero dos facetas. Primero, que se entristecía. Alguien puede estar triste, pero cuando alguien le dice a uno, fulano o yo mismo estoy angustiado, no alguien menciona esto. La angustia es algo ya un poco más extremo, un problema más grande, más grave. Pues Jesús estaba entristecido y angustiado en gran manera. ¿Por qué? Porque él sabía la hora de la prueba que había llegado. Toda la angustia que iba a pasar por estar cargando los pecados de toda la humanidad en sus hombros. Toda la humanidad completa, con todos sus pecados, iba a estar acá, en los hombros de Jesús. Era una gran responsabilidad. El pecado de toda la raza humana, de todos los tiempos, iba a estar en sus hombros y los iba a llevar camino al Gólgota, al monte Calvario, para ser sacrificado para expiación de los pecados de todo ser humano. Se angustió, incluso le dijo al Padre, Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Si es tu voluntad, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál copa era? ¿Qué copa? ¿De qué copa estaba hablando Jesús? Era la copa de la ira de Dios. Completa, sin mezcla. El alma que pecare, decía la declaración, esa morirá. Él tenía que ser muerto. Cuando él le pidió eso al Padre, ¿cuál fue la respuesta? Un completo silencio. El Padre no le contestó. El Hijo tenía que sujetarse a la voluntad del Padre, siendo el Hijo igual al Padre, pero tenían diferentes funciones. ¿Verdad? Para muchas personas que no tienen un ojo muy observador, Jesús pudo pasar desapercibido como un hombre normal, común y corriente, sin resaltar ninguna conducta o ninguna frase o palabra que Jesús pudo haber dicho. ¿Por qué? Porque era un ser humano, no era nada superior al promedio que existía en aquel tiempo. Entonces, eso no es por eso Jesús pasó desapercibido de mucha gente. Recordemos de qué forma los judíos esperaban al Mesías. ¿Cómo le esperaban al Mesías? Lo esperaban no como llegó Jesús. Se equivocaron, ellos no entendieron bien lo que decía la Escritura, así que ellos esperaban al Mesías de una manera pomposa, en gloria, en la nube de los cielos, para quitarle el yugo a los romanos, o quitarle el yugo a los israelitas que tenían de los romanos como imperio, y que fueran ellos la nación que gobernara en el mundo. Eso es lo que ellos creían, y eso es lo que esperaban del Mesías. Veamos lo que dice Juan 7:46 de Jesús. ¿Qué dice aquí en cuanto a su condición de ser humano? ¿Cómo lo veía la gente? Juan 7:46. Evangelio según San Juan 7:46. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Imagínense, ellos les dicen a los fariseos, respondiendo a los fariseos, ¿también vosotros habéis sido engañados? Porque alguna gente llegaron diciendo que nunca había hablado a alguien así. Así que los fariseos lo vieron con un hombre común y corriente, no vieron nada extraordinario en Jesús. Y algunos hasta se rieron de Jesús. Sí, se rieron algunos. Veamos lo que dice Lucas capítulo 8, 53. Lucas 8, versículo 53. Miren lo que dice, burlaban de él
sabiendo que estaba muerta. La gente estaba burlando de Jesús, porque en este momento ellos iba a pasar la resurrección de la hija de Jairo. Se burlaban de Jesús porque ellos decían que la hija de Jairo estaba muerta. Ahora vamos a Mateo 11:9, otra experiencia de Jesús también, que todos nosotros en algún momento la hemos vivido. Dice Mateo 11:9. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Ahora leamos el versículo 19. Leamos ahora siempre el versículo 19 del mismo capítulo. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aquí lo que estaban haciendo es criticando a Jesús. Y luego en el capítulo 22, versículo 63 del Evangelio según San Lucas. Lucas 22, 53. Dice así la palabra de Dios: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Aquí lo que estaban haciendo eran burlándose de él y lo estaban ridiculizando. Lamentablemente los israelitas de aquel entonces pues no se dieron cuenta a quién tenían enfrente, quién era realmente Jesús, quién era este que se autodenominaba el Hijo del Hombre. Ellos perfectamente pudieron reconocer a Jesús y darse cuenta, de acuerdo a lo que decía el Antiguo Testamento, cuáles eran los detalles de cómo iban a ser, dónde iban a ser, en qué ciudad, cuáles eran las circunstancias que iban a rodear el mismo nacimiento de Jesús. Decía que era el linaje de David, pero ¿qué es lo que podemos nosotros encontrar acerca de esto del Hijo del Hombre? ¿Quién era este Hijo del Hombre? ¿Hablaban las Escrituras algo al respecto? Claro que sí. Veamos lo que dice aquí. Veamos lo que dice Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Veamos ahí lo que nos dice el profeta Daniel. Este hombre de Dios dice así: miraba yo en la visión de la noche. Esto está en el contexto de la visión de Daniel de las 4 bestias. La bestia del león, del oso, el leopardo y el dragón, la bestia espantosa y terrible. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, veía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Miren, aquí estaba el título en el Antiguo Testamento. Muchos siglos antes, varios siglos antes de que Cristo llegara, dice que miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, veía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Dice el versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Qué interesante que aquí el Antiguo Testamento mencione el título ya de alguien que es titulado como el Hijo del Hombre.
Interesante. ¿Qué podemos encontrar nosotros en el Nuevo Testamento que nos puedan ilustrar de una manera precisa en alusión a esto que acabamos de leer en Daniel 7, 13 y 14? Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 30. Mateo 24, 30. Está hablando aquí en el capítulo de las señales del tiempo del fin. ¿Qué es lo que dice? Esas son palabras de Jesús. Miren lo que dice él. Entonces, dice, versículo 30. Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal de ¿quién? Del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, un poco más adelante, en el capítulo 25, versículo 31, lo que dice: cuando el Hijo del Hombre, de nuevo aquí el título que Jesús se da a sí mismo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Acá hay dos referencias ya, pero en realidad estoy dando nada más unas cuantas. Hay decenas de veces que Jesús se menciona en el Nuevo Testamento como el Hijo del Hombre. Ahora veamos otra. Vamos a ver una más. Mateo 26, versículo 64. Mateo 26, 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Está aquí Jesús contestándole él está contestándole a Caifás en el Sanedrín, cuando lo están interrogando a Jesús. Le preguntó Caifás, cuando le dijo que le dijera si él realmente era el Mesías, que si él era el Hijo de Dios, el Cristo. Le dijo eso y le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo, le dice, miren qué declaración más poderosa que le da Jesús, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Alabados el nombre de Dios. ¿Cómo se describe Jesús ahí? El Hijo del Hombre lo vas a ver, lo veréis, le dice, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Qué tremenda declaración le dio Jesús a Caifás. ¿Y creen ustedes que esto se va a cumplir? Claro que sí. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. ¿Qué impresión puede tener este hombre y todos los demás que estuvieron cerca del vituperio que sufrió Jesús, el escarnio, los insultos, los golpes? Que tengan la oportunidad en su momento ellos de ver en las nubes de los cielos sentado en la diestra de Dios. Como dice la Escritura, viniendo en la parte del este, sentado sobre una nube, y la nube era del tamaño, a lo lejos se veía como la mitad de la palma de una mano. Y que va a ir acercándose a la tierra. Así lo describe ahí Apocalipsis 14, 14. Sobre una nube. Qué hermoso va a ser eso. Pero qué terrible va a ser para esas personas que estuvieron provocándole todo ese tipo de dolor, de sufrimiento al Hijo de Dios, sin darse cuenta a ellos a quién tenían enfrente. Sin darse cuenta a ellos quién era el que estaba ahí. Era el mismo creador de los cielos y de la tierra. ¿Usted se da cuenta de quién habla la Biblia? ¿De quién nosotros estamos hablando en este momento? Del Hijo de Dios. Del Hijo del Dios Altísimo, el poderoso
el Todopoderoso de Israel, el león de la tribu de Judá, el linaje de David, el Eterno, el Olán, el misericordioso, el que tiene en sus manos el poder de crear todo lo que Él quiere. Así quiso hacerlo en un principio y así lo hizo. Él tiene el poder para dar la vida, para quitarla y tomarla de nuevo y levantar a esa persona. Es indescriptible, pero cuando anduvo aquí en la tierra, hemos visto acá en estas apreciaciones cómo Jesús vino como una persona común y corriente. No había nada extravagante en su parecer, dice la Escritura. Veamos lo que dice Isaías 53. Isaías 53. Versículo 2. ¿Qué es lo que dice? Subirá, dice, cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay, ¿qué cosa? Parecer en él. No hay nada fuera de lo normal, ni hermosura, dice. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. O sea, Jesús no tenía nada por lo cual alguien le envidiara en su físico, en su aspecto, contrario a lo que presenta en algunas películas hoy Hollywood y los que producen películas, que lo ponen zarco, alto. No, dice que no había ningún atractivo, dice la Biblia. Para nada. Y veamos lo que dice para ir terminando ya. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 16. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Luego dice el versículo 16, y vamos a leer también el 17, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Él vino por la descendencia de Abraham, por su pueblo. Por lo cual, dice el versículo 17, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él tenía que participar en todo. Él tuvo sed, se entristeció, sufrió angustia, se cansaba, le daba sueño, comió, tomó agua, lloró, se burlaron de él, lo criticaron. En fin, toda experiencia que el hombre podía tener en cuanto a sus emociones, en cuanto a su funcionamiento físico, él también lo vivió. Por lo tanto, podía perfectamente saber lo que un hombre, todo lo que podía pasar para superar las luchas, las tentaciones de Satanás y al final salir victorioso. La Biblia dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Sigamos adelante, confiando en que Dios nos fortalece día a día para salir victoriosos ante las huestes de las tinieblas. Que Dios les bendiga a todos y a todas, donde quiera que se encuentren.